Y una figura clave, casi diría que fundamental para entender la Andalucía de hoy. Y esa figura es Blas Infante. Vamos a ver, ¿por qué se le llama el padre de la patria andaluza? Y sobre todo, ¿qué ideas tenía para que acabaran costándole la vida? Fíjate, para entender bien la importancia de su vida, casi que lo mejor es empezar por su muerte. Lo asesinaron, así de crudo. La barbarie de un golpe militar, una muerte violenta que buscaba algo más que silenciar a un hombre, ¿eh? Lo que querían era enterrar para siempre sus ideas. Ideas que por lo visto eran muy, muy peligrosas. Y este es el símbolo que creó, el escudo de Andalucía. Seguro que lo hemos visto 1000 veces. Pero ¿quién era la persona detrás de este símbolo? Que pensaba que lo hacía tan peligroso como para que lo tuvieran que matar. Pues mira, para encontrar la respuesta tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos a la Andalucía de finales del siglo XIX. Un lugar complicado, lleno de contrastes, de injusticias, un mundo que sin duda lo marcó a fuego. Imaginemos esa sociedad. Estaba rota, partida en dos. Por un lado, unos poquitos, los grandes terratenientes, que lo controlaban todo, la tierra, el dinero, la política, todo. Y por otro, la inmensa mayoría, gente sin tierras, los jornaleros. Este sistema, el famoso latifundismo, era la causa de una desigualdad, brutal. Y estas imágenes lo dicen todo, ¿verdad? Toda la riqueza, toda la economía se levantaba sobre el sudor de la gente del campo. Un trabajo durísimo de sol a sol y encima mal pagado, y así una generación tras otra. Ojo, que es súper importante entender bien que era un jornalero. No es un campesino con su trocito de tierra, ¿eh? No. Un jornalero era alguien que tenía que vender su trabajo cada día. Iba a la plaza del pueblo a ver si le daban faena. Y claro, las condiciones eran terribles, sin ninguna seguridad, y muchas veces sin saber ni lo que iba a cobrar. Bueno, pues en medio de todo esto, en ese mundo nace Blas Infante. Y su conciencia, su despertar, no lo encontró en un libro, lo vio. Lo vivió, vio el sufrimiento con sus propios ojos, y eso, claro, fue la chispa que lo encendió todo. Él nació en Casares, en Málaga, y su familia no era pobre, ¿eh? Al contrario, vivían bastante bien. Y esto es clave, porque su lucha no viene de su propia necesidad. Él podría haber mirado para otro lado, pero no lo hizo. Su lucha nació de ver el sufrimiento de los demás. Fue una elección, no una obligación. Él mismo lo contaba. Decía que veía a los jornaleros de su pueblo pasear su hambre por las calles. Es que la imagen es tremenda, ¿no? No es solo trabajar duro, es la miseria, la desesperación. Y eso se le quedó grabado para siempre. De hecho, usó una expresión potentísima. Dijo que esa injusticia la tenía clavada en su conciencia. O sea, no era algo teórico, un problema social que leía en los periódicos. No, para él era algo personal, una herida que no se cerraba. Y esa herida fue el motor que lo movió toda su vida. Y así, poquito a poco, su ideal fue cogiendo forma. Se alimentó de todo lo que veía, la dureza del campo, lo que aprendió trabajando de joven en el juzgado, y hasta de los sonidos. Fíjate qué curioso, la melodía del himno de Andalucía se inspira en un canto que él escuchaba de niño a los segadores. Increíble. Claro que estar indignado está muy bien, pero con eso solo no cambias nada. Y Blas Infante lo sabía. Necesitaba herramientas, un plan. Así que se puso a estudiar, a formarse, a buscar un camino, una especie de hoja de ruta para darle la vuelta a la situación de Andalucía. Se fue a la Universidad de Granada. Y allí, además de estudiar Derecho, descubrió la historia de su tierra. Se topó con el pasado de Al-Ándalus, una época de esplendor, de cultura, de ciencia. Y claro, ese pasado glorioso chocaba de frente con la Andalucía que él veía cada día. Pobre, atrasada, el contraste tuvo que ser brutal. Y ojo a esto porque su capacidad era impresionante. Se sacó la carrera de Derecho en solo 2 años, y con 24 aprobó unas oposiciones a notario que eran, durísimas. Esto nos dice algo muy claro. No era solo un idealista o un soñador. Era un tipo brillante, súper disciplinado y con una prisa enorme por cambiar las cosas. Buscando soluciones, se encontró con una corriente económica llamada georgismo. Y esto le dio un plan concreto. La idea, en el fondo, era bastante simple, pero a la vez radical. Decía, el problema no es que alguien tenga tierra, el problema es que la tenga parada, especulando sin producir nada. Así que propuso algo lógico, un impuesto fuerte a la tierra que no se trabaja. ¡Bum! Una forma directa de atacar al corazón del latifundismo. Y claro, todas estas ideas no se las guardó para él. Empezó a moverse, a meterse en los debates intelectuales de la época, en sitios como el Ateneo de Sevilla, a escribir en revistas. Su objetivo era muy claro: compartir, debatir y sobre todo construir una idea de una Andalucía nueva, moderna y más justa, claro.
Y con todo esto llegamos al momento clave, al punto de inflexión, porque Blas Infante se dio cuenta de algo. Las ideas están muy bien, las teorías económicas también, pero si no entras en política, la realidad no cambia. Había que pasar a la acción. Llegó a la conclusión de que era inevitable. Si no se organizaba políticamente, si no se intentaba cambiar las leyes y las estructuras de poder, pues todo iba a seguir igual. Los problemas de siempre, ahí, sin tocarse. La única salida era movilizar a la gente, crear un movimiento. Así que su plan tenía como 3 patas. Por un lado, la parte económica, solucionar el tema de la tierra. Por otro, la parte cultural, recuperar la historia, el orgullo de ser andaluz. Y la tercera pata, la que unía todo, la organización política, el vehículo para hacer que todo eso pasara de verdad. Y esa organización tuvo un nombre: los Centros Andaluces. El primero de todos lo fundó en Sevilla, allá por 1916, y a partir de ahí la idea empezó a extenderse como una red para difundir sus ideas y sobre todo para que la gente se movilizara. Y los objetivos de estos centros eran, muy ambiciosos para la época. De hecho, eran súper progresistas. No querían solo hablar de política, querían formar a la gente, crear ciudadanos nuevos y libres, como decían ellos. Su mirada iba mucho más allá, ¿eh? Creían que una Andalucía mejor contribuiría a una España mejor, y en definitiva, a un mundo mejor. Y así volvemos al escudo del principio, ¿recordamos? El lema lo dice todo: Andalucía por sí, para España y para la humanidad. Ojo, que esto es importante. No era un proyecto separatista o de aislamiento. Era todo lo contrario. Buscaba que Andalucía se levantara por sí misma para poder aportar desde una posición de igualdad a un proyecto más grande, un proyecto español y universal. Es que, al final, su idea de la política era distinta. No iba de ganar votos, de conseguir un escaño, de tomar el poder por el poder. No. Su objetivo era mucho más profundo, más ambicioso, si se quiere. Quería cambiar la mentalidad de la gente, despertar la conciencia de un pueblo entero. Por eso, la pregunta que nos deja todo esto va más allá de la historia. Lo que él buscaba no era solo una reforma política, era una revolución de las conciencias. Y la reflexión que queda en el aire es esa. ¿Sigue vivo hoy ese ideal? ¿Esa aspiración a un pueblo consciente, libre y dueño de su destino?